Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que usted se encuentre en compañía de nosotros y esté sintonizando su entrevista Enfoque. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Agape TV Canal 8 y de Mix de Medio en YouTube. En esta ocasión tenemos como invitado especial al candidato a diputado por el partido Vamos, Juan Carlos Villalta. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, buenos días Alejandra, muchas gracias por la invitación y amigo y amiga televidentes, buenos días. Okay. Para comenzar y para que la gente lo conozca un poquito más, no sé si podría hablarnos un poco sobre por qué decidió postularse para Vamos, por el partido Vamos. Gracias. Bueno, son dos momentos. Primero, una en la cual decido participar en política y la otra que decido participar en Vamos para poder desarrollar la política. En primer lugar, yo decidí participar en política porque uno de mis principales intereses es en procurar mejor nivel de vida de las personas, contribuir a mejores oportunidades para la gente. Y en segundo lugar, porque estoy convencido que es necesario luchar en contra del modelo ideológico, histórico y cultural de corrupción e impunidad que ha imperado en El Salvador, porque la impunidad y la corrupción generan pobreza, matan, y por lo tanto es mi compromiso trabajar por lograr transparencia y unas mejores condiciones para la sociedad. ¿Qué lo atrae a usted de este partido? Su proyecto, su visión. La visión o el proyecto político de Vamos consiste en empoderar a la ciudadanía para que ellos tengan participación y toma de decisiones y de esa manera generar una mejor gobernanza. Porque para mí es importante que la ciudadanía participe en la cogobernanza, lo que en las ciencias políticas se conoce como cogobernanza, es decir, que sociedad civil, mercado y Estado deciden el rumbo, deciden la visión hacia dónde quieren llevar su país y trabajan por alcanzar esos objetivos. ¿Qué fue lo que usted lo atrajo para lanzarse como político? Precisamente la principal razón es que al ver a la gente en la calle, ver niños pidiendo en la calle, ver niños trabajando, vendiendo dulce, vendiendo fruta, yo digo, bueno, tenemos que buscar mejorar las condiciones de vida de estas personas, generarles mejores oportunidades. En mi caso, yo vengo de una familia humilde que con pocos recursos lograron salir adelante y nos sacaron adelante a sus hijos. ¿Qué tal si mis padres hubieran tenido mejores oportunidades? Probablemente tuviéramos mejores condiciones. Igual, eso es lo que a mí me interesa, cómo lograr mejores oportunidades de esos niños que están durmiendo en la calle, que venden dulces, que venden chicles y que, bueno, necesitan tener una mejor condición de vida. ¿Cómo describiría usted su estilo de liderazgo? Bueno, mi liderazgo es participativo. Yo soy de las personas que trata de, en primer lugar, permitir que todos participemos, que trabajemos juntos, pero sobre todo tomar la iniciativa cuando hay alguna problemática, cuando hay algún tema que debemos resolverlo. Yo trato la manera de siempre enfocarme en las soluciones, plantear ideas, organizar las ideas y plantear opciones, alternativas, que permitan entonces tomar decisiones que sean más justas para tener mejores resultados. ¿Qué cualidades usted considera que lo diferencian de los demás candidatos? Uno de ellos es la paciencia, yo soy muy paciente, pero la honestidad, la integridad, y es que fíjese que uno de los problemas principales en la acción política es que se carece de bases éticas en el ejercicio de la política. Hay políticos que dicen una cosa pero actúan de otra manera. En mi caso yo trato de siempre la manera de cumplir con las palabras, con lo que yo digo. Hablo y actúo de la misma manera, tratando la forma de hacer bien las cosas, de una forma recta, con honestidad y también sobre todo de forma solidaria, buscando la justicia social, ayudar a la gente. ¿Cuáles son sus valores más importantes? Honestidad, en primer lugar, es la principal. Yo recuerdo, yo tomé una decisión desde muy pequeño de qué camino iba a elegir para mí, si ser honesto o no. Donde yo vivía cuando tenía 7 años sucedió una situación, iba pasando un señor corriendo a tomar el bus y se le cayó un fajo de billetes. Yo corrí inmediatamente, yo tenía 7 años, corrí, lo agarré y corrí detrás del señor hasta dárselo. Le grité, él se detuvo, le entregué su dinero y él, bueno, ni me dio las gracias, iba corriendo, tenía prisa.
Un amiguito que estaba jugando conmigo me dijo que por qué no me había quedado con el dinero y que le hubiera dado algo a él. En ese momento yo tomé la decisión y le dije, mira, es que el dinero no era mío. Además mis padres, o sea, en otras palabras, en palabras de niños en aquel entonces, mis papás me han enseñado a respetar lo que no es mío. Entonces, yo desde siempre he procurado mantenerme en el camino correcto y todas las personas que me conocen en los diferentes lugares donde yo he trabajado saben cómo me he desenvolvido siempre. ¿Usted cómo se visualiza como diputado? Como un demócrata, como una persona que va a tratar de cumplir con el Estado de Derecho, que se cumplan las leyes, que se cumplan las normas, pero sobre todo cumpliendo las funciones principales. Un diputado no solamente tiene la función de crear leyes, es decir, aprobar decretos que posteriormente se van a cumplir en leyes, sino que también tiene otras dos funciones muy importantes. Una segunda es, bueno, tiene otras más, pero para mí me interesan tres, o sea, creo que son las fundamentales. La segunda es que el diputado debe garantizar que los recursos del Estado sean bien orientados, que si existen necesidades en una área del Estado hay que fortalecerla y quitarle la grasa o quitarle los recursos donde no es necesario, por ejemplo en publicidad, y llevarlo a educación, llevarlo a salud. Y la otra razón o la otra función principal de los diputados es precisamente participar en el proceso de formulación de políticas públicas. Las políticas públicas pasan a un proceso de programación y en esa formulación los diputados tienen un rol muy importante porque son los que deben tomar las decisiones de qué políticas públicas son las más adecuadas para cumplir y crear las normas, las normas básicas, las leyes básicas que van a servir para desarrollar las políticas públicas y también darle seguimiento a que esas leyes se están cumpliendo adecuadamente en el ejercicio de esa política pública, es decir, cuando se está desarrollando la política pública. Para usted, ¿cuáles son las fortalezas del partido Vamos? Transparencia, honestidad. Es un partido joven, nuevo, no tiene nada que tacharle a este partido y una de las fortalezas principales que tiene es que tenemos a la mejor diputada del país, Claudia Ortiz. Es una mujer que con mucho talante dice las cosas, pero con mucho tecnicismo y con mucha razón. Ha hecho muchas propuestas y ha hecho un muy buen trabajo, lo cual está dejando al partido Vamos como una opción y como una alternativa. De hecho, hacia eso vamos. Vamos será la alternativa a muy corto plazo. ¿Y a qué desafíos usted considera que se enfrentan como partido? Primero, el tema económico, definitivamente. No contamos con recursos, no obstante, estamos trabajando. A mí me emociona ver muchos candidatos que andamos con lo poquito que nos rebuscamos, un amigo nos regala algo, un familiar nos regala algo, y así estamos trabajando con el apoyo, con la ayuda de otras personas. Pero aunque es un desafío grande, pero también va a valer la pena porque vamos a lograr buenos resultados. La gente, yo tengo ya casi 2 meses de estar caminando en el territorio y la gente nos recibe muy bien. Mucha gente conoce a Claudia Ortiz, mucha gente conoce el partido y nos reciben muy bien. Y eso a mí me conforta y estamos seguros, estamos convencidos que vamos a salir con buenos resultados en estas elecciones. No sé si podría comentarnos un poco sobre cuáles son los logros que ha obtenido como político. Yo como político, yo no he participado mucho en política. Más que todo ha sido con la sociedad civil en los últimos años y lograr que muchas personas presten atención al tema de transparencia y anticorrupción para mí ha sido muy importante. ¿Cuáles fueron los desafíos más difíciles que usted se ha enfrentado hasta ahorita, verdad, cuando visita comunidades, lugares a los que se desplazan? Quizás no desafíos. Hay un tema que es un poco complicado. Cuando cuando tratamos de conversar con la gente y entender qué es lo que piensan. Mucha gente quiere cambios. En el territorio la gente no está contenta, sobre todo con los alcaldes. Los diputados también no están contentos. Y digamos que lo único que hace que a veces sea un poco complicado es en plantearse que las personas están viviendo un poco más tranquilos por los efectos del régimen de excepción. Y quizás esa es la parte un poco más complicada, donde la gente siempre dice, mire, pero hoy estamos viviendo mejor. Hace pocos meses, semanas, perdón,
hicimos una visita a un lugar en Santiago Texacuango y un señor nos dijo, miren, estamos platicando aquí, estamos tranquilos. Lamentablemente se llevaron un montón de gente detenida que no tenían que llevársela. Incluso personas ya adultos mayores se los han llevado detenidos con el régimen de excepción que no deberían estar detenidos. Pero mira, aquí estamos platicando. Entonces, antes no podíamos hacer eso. Entonces, mucha gente ve bien eso y ese quizás es uno de los principales problemas, porque en realidad es un problema. Cuando hay personas detenidas injustamente, también es un problema social y que debe resolverse. ¿Y usted cómo ve el apoyo de las personas hacia usted y hacia el partido Vamos? Muy bien. En el partido Vamos tiene mucha aceptación por la gente, por el trabajo que ha hecho la diputada y, como le decía, porque es un partido nuevo. Somos un partido humanista cristiano, un partido de centro que tiene como principal desafío la dignidad, encontrar la dignidad del ser humano. Ahora, personalmente, yo he tenido mucho apoyo de la gente, estoy muy contento porque en muchos lugares la gente está apoyando, está diciendo, los felicito, sigamos así, tenemos que cambiar la situación, tenemos que mejorar el país, porque hay muchos problemas en el país, la economía, etcétera, hay problemas que deben resolverse, la inseguridad jurídica. El gremio de los médicos y los abogados es uno de los gremios más golpeados por el momento, dadas las condiciones jurídicas que existen en el país. Yo soy abogado y los abogados que andan en la litis me dicen, mira, si es que no sabemos cómo resolver algunos casos porque hay mucha inseguridad jurídica. ¿Y cómo considera usted que debería de ser lo de la reelección? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cree que es bueno, que es malo? ¿La reelección? La reelección presidencial. Bueno, quizás partamos del anuncio que hizo el presidente en la cadena, en la cual pues hizo 2 anuncios. Hay muy poco que hablar sobre esos temas, pero hay 2 anuncios. El primero es que dice, bueno, voy a dejar por un momento, por unos meses, el cargo de presidente para dedicarse a la campaña. El problema es que ese tema no tenemos un punto de comparación, porque eso es ilegal. No existe ninguna normativa jurídica en ningún lugar que establezca que se tiene que hacer o qué se tiene que hacer en estos casos, porque está prohibido por la Constitución de la República. Entonces, en primer lugar, la candidatura para la reelección, en primer lugar, es ilegal porque no existen parámetros legales de comparación y determinar si lo que está pasando está bien o está mal. Segundo, es inconstitucional porque hay más de 7 artículos en la Constitución que prohíben que haya una candidatura para la reelección, y también es inmoral. ¿Por qué? ¿Por qué es inmoral? Porque personas que dijeron en el pasado que no podían ser reelegidos, ahora lo están haciendo. Entonces no hay integridad, no están cumpliendo ni siquiera con sus propias palabras. Eso en primer lugar. Sobre el anuncio, otro anuncio que hizo anoche, en la noche de la cadena nacional, es el tema de investigar a los funcionarios. Hombre, y a mí, yo tenía mis dudas, pero pareciera ser ahora, con este anuncio que se hizo en la cadena nacional, que en realidad el fiscal general de la República va a obedecer lo que le dice el presidente. Porque el presidente le dijo, mire, investigue a estos funcionarios cuando meses atrás se han cometido un montón de acciones que lindan con el delito, que son o se pueden configurar como delito. El caso del CRUC, por ejemplo. Eso pasó muchos meses y no se ha investigado nada. Y ahora el fiscal, porque el presidente le dijo, investigue, hasta ahora lo va a hacer. Entonces, además habría que ver qué es lo que va a investigar también. A mí me genera duda, en realidad, si es que va a haber investigaciones concretas, reales, y si en realidad van a procesarse las personas por muchos casos, desde la CICIG, que enumeró una serie de casos de corrupción. En los medios de comunicación se han anunciado un montón de casos de corrupción y no se ha hecho nada. Pues no sé si en realidad ahora sí se va a hacer. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Continuamos con más de su entrevista Enfoque y estamos conversando con Juan Carlos Villalta por el partido Vamos. ¿Usted qué piensa sobre el permiso que pidió el presidente Nayib Bukele ayer en la cadena nacional? Precisamente, como mencionaba, como no existen parámetros legales que determinen qué es lo que tenía que hacerse en estos casos, pueden hacer lo que quieran. Ya se ha violentado la Constitución, ahora que se haga lo que sea, pues creo que no es importante porque no hay parámetros legales. No obstante, cuando menos, el hecho de anunciar que no va a estar de frente del órgano ejecutivo, pues es un poco menos, digamos, negativo que el hecho de de ser siempre presidente y estar siendo candidato. Entonces, digamos que por lo menos eso. Como usted lo mencionaba, habían algunas personas que se sienten más tranquilas o libres por el régimen de excepción. ¿Usted qué opina acerca del régimen de excepción? A ver, el régimen de excepción tiene efectos positivos y efectos negativos. La gente vive más tranquila ahora y el efecto positivo es precisamente la tranquilidad con la que la gente vive. Además, las extorsiones y los homicidios han disminuido. Son los dos delitos que más han disminuido con el régimen de excepción y todas las medidas que se han estado tomando por el órgano ejecutivo. Y eso es bueno para la gente, porque vivíamos en una zozobra en la cual la gente no podía salir de un lugar a otro a visitar a sus vecinos, ahora sí. La pregunta es, ¿a qué costo? Los efectos negativos que también representa el régimen de excepción. Uno de los principales costos negativos es la impunidad y la injusticia. Hablemos del caso más trillado, en cuanto a que hay miles de personas inocentes detenidas. Hay muchas personas que han sido detenidas, al menos 7,000 que ya fueron liberadas, que no debían haber estado detenidas y pasaron meses ahí, pero también hay otros casos de impunidad. Casi todos, si no es que todos los que están detenidos ahorita por el régimen de excepción están siendo procesados por agrupaciones ilícitas, por el delito de agrupaciones ilícitas. ¿Y qué pasa con los demás delitos que han cometido? ¿No será impunidad entonces no estar investigando los homicidios, las extorsiones, las violaciones, los robos que cometieron? Entonces, como la mayoría está siendo procesado solamente por el delito de agrupaciones ilícitas, llegará un momento en que cuando los casos lleguen a audiencia de sentencia, la última sentencia, que falta muy poco para que eso suceda, a más tardar en un año, y que independientemente el presidente que esté, ya sea que esté Luis Parada o el Chino Flores o el que está actualmente, que sea presidente de la República, dentro de un año, cuando los jueces de sentencia tengan que resolver y conozcan los casos, van a tener que tomar la decisión si condenan o absuelven. Muchos casos de los cuales muchas personas ya habían sido condenadas o absueltas por ese delito y que por lo tanto los jueces van a tener que tomar la decisión qué hacer. En ese momento muy probablemente muchos, miles de los detenidos van muy probablemente a salir, porque existen principios constitucionales que prohíben el doble juzgamiento y los jueces de sentencia van a tener que resolver. ¿Y qué está pasando durante este periodo que están detenidos? Muchas personas que incluso son inocentes o que no tenían todavía las características de delincuentes. Ahorita, en el proceso donde están como estudiando y preparándose para ser delincuentes, muchos de los que no lo eran, con el hecho de estar encerrados, de sentirse resentidos por la sociedad, por lo que está pasando, los vejámenes, los maltratos que están recibiendo, las humillaciones, y además están conviviendo con otras personas que sí son delincuentes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ese montón de gente salga? Van a salir resentidos y no sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos a suponer que hay una condena y que pasan otros 13 años más detenidos. Dentro de 15 años o menos, miles de personas van a salir otra vez, porque el único delito por el cual están siendo procesados es por agrupaciones ilícitas. Entonces, el Estado debe garantizar investigación criminal que determine la culpabilidad de los demás delitos que han sido cometidos por estas personas, pero sobre todo
Y hay impunidad porque las víctimas de esos delitos no están recibiendo ningún resarcimiento. Personas que fueron agredidas, que fueron extorsionadas, homicidios de personas que no se está dando ningún resarcimiento por ese daño que fueron cometidos. Entonces, el régimen de excepción como acción gubernamental ya tiene que trascender. Los políticos que dirigen actualmente la gobernabilidad y la gobernanza de nuestro país deben comenzar a idear medidas oportunas para transformar ese régimen que debió durar 1 o 2 meses y que ahora ya tenemos casi 2 años de estar en el régimen. Ya deberían idearse y pensar en políticas públicas que hagan trascender y que el régimen de excepción trascienda a una política pública integral que garantice a corto, mediano y largo plazo la seguridad para la gente. Porque como lo acabo de decir, muchos de ellos van a tener que salir en cualquier momento, independientemente del presidente que esté, van a salir. Y si no estamos haciendo nada, primero para que en realidad paguen por los delitos que han cometido, no solo por agrupaciones ilícitas, sino que también se resarzan el daño a los civiles y no que también cuando salgan, que salgan como personas productivas y no a delinquir. Si no se está haciendo nada de eso, vamos a entrar en un proceso muy complejo a corto, mediano o largo plazo, siempre de delincuencia. Además, hay otros efectos negativos. Muchos niños están viviendo solos o con parientes porque sus padres están detenidos y no están siendo atendidos. Muchos niños viviendo, a mí me han comentado algunas personas que hay niños viviendo solos, hasta 60 niños solos en una casita. Entonces, ¿y cómo hacen para sobrevivir? El Estado debe asumir la responsabilidad de estos niños. Deben crearse medidas integrales de atención a las familias en riesgos sociales para garantizar que estos niños no se conviertan en futuros delincuentes. Tenemos que apoyar, ayudarles, darles atención psicológica, atención médica, nutricional, educación. Tenemos que lograr que estos niños sean de bien, pero tampoco se está haciendo nada a favor de ellos. Entonces, el régimen de excepción, insisto, debe trascender. Ya no podemos continuar simplemente tapando algunos hechos, encerrando a la gente nada más, sin lograr los fines que el derecho penal persigue en realidad, que son persuadir, pero sobre todo resocializar a las personas y garantizar que haya un mejor ambiente de convivencia en la ciudadanía. Yo he escuchado que muchas personas con ese tema del régimen de excepción dicen, ¿verdad? Bueno, si es inocente, de todas maneras va a salir. ¿Qué opina usted sobre eso? Ok, va a salir, pero ¿en qué condiciones? Es inocente la persona, está siendo maltratada, humillada, denigrada, está encerrado con otras personas que sí son delincuentes. ¿Cómo van a salir estas personas? Sí, van a salir dentro de 1 año, 2 años, 15 años, pero ¿cómo van a salir? ¿Qué van a venir a hacer a la sociedad? Y nosotros estamos muy jóvenes todavía como para decir que en unos 13 años, cuando salgan estas personas, vamos a ver cosas probablemente negativas de la delincuencia que generen ellos y de todos los niños que ahorita están abandonados y que están siendo descuidados por el Estado. Entonces, usted si llegaría a ser diputado, ¿usted apoyaría el régimen de excepción? El régimen de excepción debe trascender. Ya no puede seguir simplemente un régimen de excepción. Se deben crear alternativas al régimen de excepción, tanto herramientas jurídicas, legales, pero también otro tipo de políticas o acciones que permitan concatenadamente resolver el problema. Es decir, hay un régimen que debe tener un momento que debe terminar, porque por el momento el régimen lo siguen viendo como algo indefinido. La justificación y lo que le van a decir a la gente es: tienen que votar por nosotros para mantener el régimen. Entonces no podemos seguir en una forma indefinida sin comenzar a idear y pensar en soluciones reales e integrales. Entonces el régimen de excepción debe trascender a un conjunto de medidas. Hay que crear un programa para la atención de estas personas en riesgo social, para comenzar, para evitar que siga germinando esa semillita de la delincuencia. Hay que procesar penalmente y real a las personas por las cuales están detenidas ahorita por agrupaciones ilícitas, pero que no están siendo investigadas de otra manera. Entonces, la Fiscalía General de la República, por ejemplo, debe tener las herramientas suficientes. En el presupuesto general de la Nación le están disminuyendo cada vez más a la Fiscalía para poder atender las investigaciones criminales.
Los fiscales están saturados. De verdad, pobrecitos los fiscales que tienen muchos casos que resolver semana tras semana. No pueden investigar bien, no pueden hacer, no es que no tengan la capacidad de conocimiento, sino que son demasiados casos los que tienen que ver. Entonces debe haber un reforzamiento para la Fiscalía General de la República para que hayan más abogados conociendo e investigando esos casos. La policía debe ser tecnificada, la Policía Nacional Civil debe hacer investigaciones correctas, deben prepararse, debe profesionalizarse la Policía Nacional Civil para hacer investigaciones que no se caigan en el camino. Otro de los hechos que ha permitido que los delincuentes, los terroristas entraran y salieran antes del régimen de excepción a las cárceles era precisamente que las personas no tenían como las condiciones favorables para servir de testigos por los delitos que habían sido víctimas o que tenían conocimiento, porque el régimen de protección de testigos en nuestro país es muy débil. ¿Por qué no firmar tratados internacionales con algunos otros países, por ejemplo, para que las personas que van a servir de testigos puedan vivir en otros países para tener la tranquilidad de poder atestiguar? Se pueden firmar convenios, se pueden hacer cosas para garantizar que los testigos en realidad sirvan de testigos y que los delincuentes paguen por lo que han hecho. Los jueces, lamentablemente hay mucha impunidad en los jueces corruptibles, jueces incapaces inclusive. Entonces debe fortalecerse también el tema de los jueces, la capacidad para resolver de los jueces. Es decir, tienen que hacerse una serie de medidas que garanticen que en realidad se va a investigar y que se va a llegar a determinar la culpabilidad o inocencia de muchas personas. ¿Usted cómo cree que su partido podría contribuir a la democracia salvadoreña? La democracia consiste, en palabras sencillas, en el poder que tiene el pueblo para tomar decisiones, ¿sí? Para orientar la toma de decisiones. Y como ya lo dije anteriormente, Vamos tiene como principal proyecto político el empoderar a la ciudadanía, en dotarles del poder suficiente para que participen en la toma de decisiones, la participación ciudadana, la consulta ciudadana. De hecho, sobre este tema, Vamos lo que puede hacer inclusive es procurar que se cumplan las leyes. ¿Sabía usted, Alejandra, que en el año 2019, justo con el actual gobierno, entró en vigencia el sistema de mejora regulatoria? Un conjunto de leyes que lo que hacen es obligar al Estado a que escuche a la gente sobre las propuestas de leyes que tienen. Y bueno, se le preguntó a la gente, por ejemplo, que iban a eliminar los 262 municipios y que se iban a crear nuevos 44 municipios. ¿A quién se le preguntó? Algo que tiene implicancias gravísimas para la población y no fueron consultadas. Entonces, Vamos tiene como reto y como proyecto político el escuchar a la gente, empoderar a la gente para la cogobernanza. ¿Y usted cómo ve la labor que está haciendo la nueva Asamblea? La Asamblea Legislativa está haciendo muy bien su trabajo, porque su trabajo es únicamente obedecer las indicaciones de la Casa Presidencial. La bancada mayoritaria y los aliados están únicamente apretando el botón cuando les es indicado hacerlo. Entonces, están haciendo muy bien su trabajo, pero se están olvidando que la función del diputado, de la Asamblea Legislativa, se debe al país, se debe a la gente en primer lugar, más que a una persona, y que tiene, como ya mencioné, ciertas funciones importantes. El hecho de orientar los recursos del Estado hacia las principales necesidades es fundamental, pero ¿qué es lo que hace la Asamblea Legislativa? Le han reducido para el presupuesto de educación más de 60 millones de dólares, a salud más de 7 millones de dólares que le están reduciendo al presupuesto para orientarlos a gastos corrientes, para pagar sus deudas internas, porque no tienen dinero para pagar. Entonces, bueno, no que el dinero alcanzaba cuando nadie robaba. Y ahora que este gobierno, en los últimos 4 años, la deuda pública ha incrementado exponencialmente. Ya llevamos como país una deuda de 18 mil millones de dólares. ¿Y cómo la vamos a pagar? Con más impuestos probablemente, que es lo que están haciendo ahorita, y sacando dinero de donde se pueda, dejando descuidado la salud, la educación, etcétera. Y con las iniciativas que entran como dispensa de trámite, ¿qué opina usted acerca de eso? Las dispensas de trámite son por urgencias, son para conocer situaciones de emergencia que deben resolverse con prontitud.
Pero yo pregunto, y hay un tema tan gravísimo, la ley de compras públicas fue aprobada y se derogó la CAP en un par de días nada más, con dispensa de trámite. Un tema tan delicado que tiene que ver con los procesos de compras públicas, donde se deben establecer las reglas y que tuvo que haber sido consultado a las personas que participan en estos procesos. La ley de Pero si gusta, sí. Después de este corte usted nos comenta un poquito más acerca de este tema. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y continuamos con más de su entrevista de Enfoque y seguimos conversando con Juan Carlos Villalta, candidato a diputado por el partido Vamos. Usted nos comentaba ahorita acerca del tema sobre las dispensas de trámite. Entonces no sé si podría seguirnos comentando más acerca de este tema. Sí, decía que las dispensas de trámite se van a utilizar para temas urgentes, pero ahora ha sido con esta asamblea la regla general. Todo llega y se resuelve con dispensa de trámite. El régimen de excepción. El régimen de excepción y temas gravísimos como por ejemplo la derogatoria de la CAP y la aprobación de la nueva ley de compras públicas. Un tema complicado, un tema delicado porque en estas leyes se establecen las reglas y las condiciones de cómo hacer los procesos de compra, las restricciones de cómo evitar los temas de corrupción en las compras públicas. Y sobre todo se hizo de una manera express sin consultar a la gente. El sistema, la ley de mejora regulatoria establece que debe hacerse la consulta de la población en general y de los más afectados para ver y analizar cuáles son los costos, si los costos son mayores o si los beneficios son mayores que los costos para aprobar estas leyes. Y no se está haciendo nada de eso. Entonces existe una irresponsabilidad de parte de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Legislativa, existe una irresponsabilidad de estar aprobando leyes por dispensa de trámite cuando debe ser consultados y sobre todo tomar en cuenta parámetros técnicos con evidencia. De las leyes que se han aprobado con dispensa de trámite, ¿usted considera que ninguno de los que se ha aprobado por el momento por dispensa de trámite se tendría que haber hecho de esa manera? No podría decirlo, pero sí la mayoría o casi todos. Por ejemplo, en su momento el decreto que aprobó el régimen de excepción tenía que pasar definitivamente de esa manera, dado lo que sucedió de tantas muertes, y bueno, ese es otro tema, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la muerte de esas más de 80 personas que fallecieron ese fin de semana? ¿Dónde están las víctimas? ¿Quiénes son quienes cometieron esos delitos? No se está investigando esos casos. ¿Usted qué opina de la economía que se está viviendo ahorita en El Salvador? La economía está muy mal, digamos que es el talón de Aquiles del actual gobierno, pero lo más grave es que a pesar que sabemos que existen problemas económicos en nuestro país, se están desalojando a vendedores de los mercados, se están desalojando vendedores de las calles que están tratando de llevar su sustento de la comida para su casa, para sus hijos, para pagar los estudios de sus hijos y no se está haciendo nada por apoyarlos. El tema económico es bastante serio. Pero bueno, con respecto al tema de los desalojos, quisiera mejor ampliar un poco sobre eso y me surge una inquietud. ¿Y por qué los están desalojando? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Será que se pretende demostrar que es un país desarrollado, que vivimos en buenas condiciones? ¿O será que se pretende atraer a turistas? ¿O será que se pretende atraer a inversionistas nacionales o internacionales? Yo tengo una hipótesis, y es que sí, muy probablemente lo que se pretende es que hayan inversionistas, porque lo que se pretende este gobierno, y me queda claro, es darle continuidad a más de lo mismo. En la década de los 90, en El Salvador se comenzó a instaurar el modelo económico del neoliberalismo. Lo implementó Arena, el FMLN no hizo nada para cambiarlo, se mantuvo, es más, tomó algunas medidas que también iban orientadas hacia eso, y el actual gobierno
está aumentando el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no es otra cosa más que el individualismo, en el cual se busca a un inversionista que construya un hotel hermoso, por ejemplo, y que genere unos 200 empleos. Por ejemplo, en Sur City 2, ahí ahorita se están expropiando y se ha dejado mucha gente sin su vivienda, porque ahí van a construir entonces un nuevo complejo turístico. Vendrá un hotel muy bonito seguramente y van a contratar a muchas personas. Pero se ha pensado en las opciones para estas personas que se están quedando ahí sin vivienda y que no van a tener trabajo. Muy probablemente lo que se está pensando es, bueno, entonces, como van a venir bastantes turistas, que vayan a vender agüita de coco ahí a la carretera o gaseosas. ¿Serán esas las oportunidades en las que se están pensando? Entonces, eso es lo que hace el neoliberalismo. Que una persona que consiga acrecentar su caudal, se le caigan migajas y le caiga al pueblo, con empleos o algunas condiciones alrededor de ella. Ya es necesario que vayamos pensando en un modelo alternativo, un modelo económico alternativo al neoliberalismo. No eliminarlo porque ya tenemos 40 años de estar con este modelo, entonces no podemos eliminarlo, pero sí poner a la par un modelo económico que sea basado en la solidaridad. La economía solidaria es una opción que debería estar a la par del neoliberalismo, procurando que las familias, los vecinos, los amigos se asocien con ayuda técnica, con ayuda financiera del Estado, que les den las herramientas técnicas y sobre todo los recursos para que comiencen a producir, a participar en el comercio, que se formalicen, porque uno de los principales problemas es que la economía nuestra, la mayoría, es informal. Si lográsemos que el Estado proporcione los insumos a las familias, a los amigos, a los vecinos, para que se asocien y estos puedan generar un círculo virtuoso. ¿En qué consistiría este círculo virtuoso? Si generan productividad, generan empleos, van a haber personas cotizando a AFPs, Seguro Social, van a pagar impuestos, esos impuestos van a llegar al Estado y el Estado puede nuevamente retornar esos impuestos hacia obras y servicios y bienes para estas comunidades. Ese es el círculo virtuoso que tenemos que procurar y yo creo que la economía solidaria es una opción que debemos tomarla muy en cuenta y que es una de las cosas principales que es parte de mi visión contribuir en el país. Entonces, si vienen inversionistas o turistas, ¿usted considera que se va a combatir la pobreza? No lo suficiente, creería yo. Ya lo mencionaba, el neoliberalismo lo que hace es que haya un inversionista o un grupo de inversionistas que puedan generar muchos ingresos y buena parte de ese dinero son de extranjeros y ese dinero se va. Entonces, lo que en realidad queda acá son algunos empleos, directos e indirectos, como por ejemplo salir a vender agua de coco o gaseosas en las carreteras, ¿verdad? Que se da mucho eso en algunos lugares. Entonces, pero eso no son empleos, eso no garantiza a la gente. Y esto entonces está llevando, y sobre todo con los desalojos de los mercados, de estas personas, que no se les están dando opciones, que simplemente se les está quitando la posibilidad de llevar el sustento diario a su familia, se les está obligando incluso a la mendicidad. Y que estas personas puedan ingresar y engrosar las filas de la pobreza extrema en nuestro país. ¿Sabía, Alejandra, que por un estudio de Oxfam recientemente, hace un par de meses, lo publicó, que establece que la pobreza en El Salvador, la pobreza extrema en El Salvador se ha duplicado? Estamos hablando de ¿qué? De más de 200,000 nuevos pobres en nuestro país. ¿Y qué estamos haciendo para ayudarlos a ellos? Con lo que se ha gastado, por ejemplo, en el evento de Miss Universo, $100 millones, 330 millones de dólares en Bitcoin, que no se sabe qué ha pasado con ese dinero. Bien se pudieron haber hecho muchas cosas para ayudar a muchas familias, para darle las herramientas, los insumos necesarios para que pudieran ser productivos, para que se formalizaran y podrá generar ese círculo virtuoso económico y de beneficio a la sociedad del que estoy mencionando. Pero no se está haciendo eso. Por lo tanto, y bueno, evidencia técnica existe. La pobreza en nuestro país está cada vez incrementándose y no se está haciendo nada para resolverlo. Por el contrario, se está dejando sin sustento a mucha gente. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y después regresamos con más de su entrevista Enfoque.
Seguimos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con Juan Carlos Villalta, candidato a diputado por el partido Vamos. ¿Qué mensaje usted le daría a la población? Gracias, Alejandra. El mensaje que yo quisiera aprovechar la oportunidad para darle a la gente es que en las próximas elecciones tengamos muy en cuenta las bases éticas en las cuales o con las cuales se desenvuelven los políticos en nuestro país y que tengan la buena vista de analizar a las personas por sus acciones. Existen políticos que no tienen integridad, ¿verdad? Que no cumplen bases éticas y que por lo tanto que analicen las personas quiénes sí podrían ser opciones para continuar dirigiendo la administración pública, dirigiendo la gobernabilidad y la gobernanza en el país. Muchos de nuestros políticos se han confundido. Actualmente, y bueno, casi siempre ha sido así, que han pensado en que la política tiene como fin tener el poder, cuando la política en realidad lo que busca es el bien común, el bienestar de la gente. Entonces los políticos deben comenzar a pensar más en el bienestar de la gente, no todos, hay buenos políticos, pero deben comenzar a pensar en el bienestar de la gente y no en el poder, en mantenerse en el poder. Porque el éxito de la política se va a lograr cuando quien tiene el poder logre el bien común, aún cuando termine perdiendo el poder. Solo entonces habrá éxito en la política y solo entonces un político va a poder decir que es exitoso. Va a dejar a un lado sus intereses personales y va a pensar más en mantenerse en el poder, pensar en el bien de la gente. Y para finalizar, no sé si podría recordarle a la población sobre qué es lo que lo caracteriza a usted de los demás candidatos. Gracias. Bueno, comentarles, yo soy abogado, notario, también he estado en la administración pública por muchos años, por más de 13 años, lo que me permite conocer bastante la administración pública. He desarrollado muchos cargos que me permiten conocer debilidades y opciones de mejora de las instituciones públicas. También he estudiado políticas públicas y estas características considero que son importantes para ser analizadas por la gente para que identifiquen las alternativas que tienen, para que vean que hayan personas que tengan las capacidades de organizar las ideas, de ver las alternativas que existen para solucionar los problemas y dar problemas reales y sobre todo que beneficien a la mayoría de la población. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido, ¿verdad?, a nuestra entrevista Enfoque y que tenga mucha suerte en las elecciones. Muchas gracias, Alejandra, de verdad, bendiciones y gracias por recibirme. Amigo y amiga televidente, muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias a usted que nos acompañó hasta el final de esta entrevista. Nos vemos el día martes con otra entrevista más. Gracias.